Hola, buenos días. Soy el doctor Salvador Rodríguez, médico especialista en rehabilitación y soy el encargado de estar haciendo los estudios de electroneurodiagnóstico aquí en CRID Occidente. Vamos a proceder a contestar algunas de las preguntas que me hicieron llegar para la elaboración de su reto. La primera pregunta dice, ¿con qué estudios dispone el CRID Occidente y qué aparatos? Bueno, el aparato que tenemos es un equipo de la marca Cadwell. Es un excelente equipo. Si fuera una marca de un carro, pues sería uno de lujo, literal. Sería un Mercedes-Benz, sería un BMW. Por lo tanto, tenemos el respaldo de contar con un equipo muy bueno. ¿Qué estudios se pueden realizar? Los vamos a resumir en 4 estudios. Las electromiografías, que se subdividen en velocidades de neuroconducción sensitiva, velocidades de neuroconducción motora, pruebas especiales y el estudio con aguja. El segundo estudio que realizamos son los potenciales evocados auditivos, que forman parte del tamiz auditivo. Actualmente está legislado que todos los niños hay que realizarles el tamiz auditivo y eso incluye los potenciales evocados auditivos. Y no se diga si el niño tuvo factores de riesgo como la prematurez, el bajo peso, hiperbilirrubinemia, que estuvo intubado por más de 2 días. Esos pacientes hay que hacer el diagnóstico lo más temprano posible dentro de los 2 primeros años, perdón, dentro de los primeros 6 meses, porque la vía auditiva termina de madurar a los 2 años. Entonces, si necesitamos que ese paciente requiera un tratamiento específico, pues tenemos que tener el diagnóstico de manera temprana. Tercer estudio son los potenciales evocados visuales. Estimulamos los ojos con una luz. Una vez que llega este estímulo luminoso a la retina, se convierte en electricidad y nosotros lo vamos a captar. Básicamente es un estudio un poco más burdo, nos determina si ve o no el paciente y cuánto tiempo tarda en llegar la información hacia su cerebro. Y por último tenemos los potenciales evocados somatosensoriales. Es un estudio que nos va a permitir determinar el nivel neurológico. Por ejemplo, en el caso del mielomeningocele, en donde el niño pues no nos dice a partir de dónde sí siente o no siente. Entonces, a través de este estudio podemos determinar y decir, tiene un nivel T10 sí siente, pero a partir de T11 hacia abajo el paciente ya no siente. Y esto es un estudio que nos sirve de base porque estos niños cuando crecen, la columna vertebral, el hueso crece más rápido y la médula se queda más corta. Por lo tanto, pueden presentar una cosa que se llama médula anclada, en donde el paciente empieza a tener un deterioro neurológico. Eso se presenta cuando el niño entra en una etapa de crecimiento rápido. Por lo tanto, si tenemos un estudio base y le hacemos un estudio posterior y vemos que el nivel se modificó o el tiempo en que tarda en llegar la información se prolongó, podemos pensar que se trata de una médula anclada y esa sería la primera pauta para que el paciente se empiece a realizar más estudios, como es el caso de los estudios de neuroimagen, y de esta manera poder ser intervenido de manera temprana sin que presente secuelas. Estos básicamente son esos 4 estudios: electromiografías, auditivos, visuales y somatosensoriales. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el proceso actual que se lleva a cabo para derivar a un paciente a los estudios electroneurofisiológicos? Bueno, yo creo que pues la mayoría de los médicos que tenemos trabajando aquí, pues ya tenemos muchos años. Su servidor ya tiene 19 años en esta institución. Por lo tanto, con la gente que trabaja con nosotros no hay ningún problema porque como todos son médicos especialistas en rehabilitación o neurólogos, pues ya exploraron al paciente. Yo puedo ver la nota, puedo tener acceso al expediente, por lo tanto sé específicamente lo que tengo que hacer. Con ellos no tengo ningún problema. Donde puede existir un problema es con la gente que deriva al paciente a realizar un estudio. Entonces, si es un médico externo a la institución y, por ejemplo, me le pone una electromiografía para las 4 extremidades, es como si yo le dijera, tómele una radiografía desde la cabeza hasta los pies a ver qué le encontramos. Entonces, el principal problema es que debería de venir con un diagnóstico o con un probable diagnóstico, porque si me dice que tiene un túnel del carpo, pues tendré que hacer pruebas especiales para el túnel del carpo. Si me dice que tiene secuelas de Guillain-Barré o que va saliendo de estar hospitalizado por un Guillain-Barré, pues entonces yo sabré qué es lo que tengo que estudiar. Si me dice que trae una lesión del plexo braquial o que está sospechando en una miastenia, pues entonces dependiendo del diagnóstico es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces no se vale que vengan sin diagnóstico
y que además de eso nos diga que le hagamos una electromiografía a las 4 extremidades. Entonces, los alumnos que están rotando aquí con nosotros, pues están sintiendo en carne propia la sensación, por lo tanto, hay que pensarlo 2 veces cuando verdaderamente se requiere un estudio y no nada más como de rutina o simplemente como pues a ver qué encontramos, porque de esa manera no es lo correcto. Entonces, el principal problema lo tengo con los pacientes externos que vienen derivados de otros médicos que son especialistas, pero que no son de esta institución, o con médicos generales. ¿Qué tipo de pacientes o patologías atendemos? Pues bueno, más que atender, diagnosticamos en el caso de electroneurofisiología. Básicamente los podemos englobar en 2 grupos, lo que son las lesiones del nervio y lo que son las lesiones del músculo. Entonces, dentro de las lesiones nerviosas, pues ya mencioné ahorita algunas, las parálisis faciales, o sea, todas las lesiones del nervio periférico, parálisis facial, las lesiones del plexo braquial, un túnel del carpo, un túnel del tarso, las polineuropatías diabéticas, el Guillain-Barré, las radiculopatías, tanto las cervicales como las lumbares, etcétera. Y dentro de las enfermedades musculares, pues vamos a tener las distrofias, las miopatías, la distrofia miotónica, la distrofia muscular de Duchenne, la de cinturas, etcétera, que algo bien importante que quiero que quede claro es que, por ejemplo, en estos casos, realmente nosotros no podemos decir es una distrofia muscular de Duchenne, pero lo que sí podemos hacer es, una vez que realizamos el estudio, decimos el sistema nervioso periférico está íntegro y el problema está a nivel del músculo, es una miopatía y predomina en las 4 extremidades, en los segmentos proximales o en los segmentos distales, etcétera. Entonces, se dice que la electromiografía es una extensión de la exploración física. Entonces, si ustedes refiere el paciente que tiene una parestesia en el dedo meñique y en el dedo anular, y ustedes al explorarlo sospechan que puede tratarse de un canal de Guyón, el canal de Guyón es por donde pasa el nervio cubital, entonces pues haremos las pruebas pertinentes. Y también tenemos otro grupo que son las enfermedades que tienen que ver con el neurotransmisor, como la miastenia gravis. Todo eso lo podemos hacer a través de estos estudios y pues son los diagnósticos más frecuentes que tenemos. La siguiente pregunta dice, en cuanto al tratamiento de los pacientes, ¿en qué se enfocan principalmente? A ver, yo creo que no se deben de confundir. Electroneurodiagnóstico no trata. Electroneurodiagnóstico lo que vamos a hacer es un diagnóstico o una extensión de la exploración física y decir si está bien el músculo o si está bien el nervio o todo lo contrario. Pero bueno, contestando un poquito, ¿en qué nos enfocamos? Aquí este centro es un centro integral, por lo tanto, se maneja de manera multidisciplinaria. Contamos con psicología, contamos con terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, y tenemos muchas subespecialidades, especialidades médicas que además hicieron un posgrado. Entonces tenemos rehabilitadores pediatras, oftalmólogos pediatras, urólogo pediatra, odontología, etcétera. Por lo tanto, todos los pacientes van a recibir un manejo integral. Esos son los que pertenecen a nosotros, pero aquellos pacientes que son derivados por otra institución, por ejemplo, nosotros estamos subrogando actualmente los estudios de potenciales evocados a Centro Médico Nacional de Occidente. Entonces, el servicio de otorrino me manda al paciente para hacerle unos potenciales evocados auditivos. Concluyendo el estudio, lo dirijo de nuevo con su médico tratante para que determine lo que tiene que hacer. Esos pacientes, por lógico, no nos los quedamos. ¿En qué consiste aceptar o no un estudio? Bueno, yo soy muy respetuoso de eso, o sea, jamás voy a decirle al doctor, oye, doctor, creo que usted no exploró bien al paciente, o sea, clínicamente el paciente no requiere del estudio, no requiere de esta electromiografía. Creo que eso no es adecuado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tratamos de sintetizar el estudio para que sea lo menos molesto para el paciente y si está normal, pues se lo regresamos al médico y decimos, ¿sabes qué? Pues lo que está sospechando no es por allí. Entonces realmente no rechazamos pacientes, excepto de que venga derivado, por ejemplo, de un fisioterapeuta. Hay que recordar que los fisioterapeutas no son médicos, son licenciados. Después de la preparatoria hicieron una licenciatura, trabajan en conjunto con nosotros
Y muchas veces, dependiendo de la universidad, su título dice rehabilitador y se la creen como tal, pero realmente no son médicos, no hicieron un examen nacional para aspirar a una especialidad, son licenciados como tal. Por lo tanto, si ellos no los derivan, pues existe el grave problema que seguramente no le hicieron una historia clínica, no hicieron una exploración, no tienen un diagnóstico, no tienen diagnósticos diferenciales y mucho menos van a saber interpretar un estudio, ¿no? Entonces, si yo les regreso un estudio que dice, por ejemplo, las 3 lesiones de los nervios, que son las neuroapraxias, que es la lesión más leve, la saxonomnesis, que es una lesión moderada, y las secciones completas de los nervios, que son las neuronesis. Tal vez si hablo de esos términos, ni siquiera los van a entender y probablemente el paciente quede a la deriva o tenga la iniciativa de empezar un tratamiento que no sea el más adecuado. Entonces sí requerimos de que tengan una receta con diagnóstico y sea derivado por un médico, ya sea médico general o médico especialista. Por aquí dice, ¿qué tan invasivo es para el paciente? Yo creo que ya sus compañeros que han venido en estos 2 días previos podrán decirlos. Es un estudio molesto, sí, definitivo. La electromiografía específicamente es un estudio molesto. ¿Por qué? Porque vamos a dar estímulos eléctricos y si se requiere vamos a hacer estudio con aguja. Más, pregúntenle a sus compañeros, o sea, ¿es molesto porque digo no voy a venir mañana que me lo vuelvan a hacer? Pues no, pero también es totalmente tolerable y si además le vamos explicando al paciente lo que va a sentir, va a ser más fácil trabajar con ellos. Igual con los niños es muy, mientras tengamos una interacción con el paciente, nos va a ser muy fácil el poder hacer el estudio y cooperan. Y hay que sintetizar los estudios principalmente en los niños y ser muy directos, muy dirigidos hacia la patología que me lo están mandando. Por lo tanto, pues hay que hacer el estudio cuando se requiere, no nada más por rutina o porque quiero ver a ver cómo está, no. Hay que hacer el estudio precisamente porque genera molestias. El equipo, pues ya les dije qué equipo es con el que contamos. Indicaciones para hacer un estudio, criterios de aceptación, pues ya les dije cuáles son. O sea, si el paciente tiene debilidad, si el paciente tiene parestesias, si estás sospechando alguna patología y lo quieres confirmar, pues podemos ayudarte a través de estos estudios. ¿Cuál ha sido el abordaje que ha dado resultado más óptimo en la atención de los pacientes atendidos? Bueno, gracias a que me lo manda un rehabilitador que tiene las mismas bases que su servidor, pues entonces no tenemos ningún problema, afortunadamente. Ahí a lo mejor su reto debería de ir encaminado a los médicos que nos derivan. Y aquí a lo mejor lo que se puede hacer es que a lo mejor con una imagen, con un algoritmo, pudiéramos tener una tabla, la cual cuando solicite el paciente el estudio, pudiéramos regresar ese algoritmo para que se lo haga llegar a su médico y en lo sucesivo el médico tenga ahí una herramienta, ¿no? Habrá gente que ni lo va a voltear a ver y habrá gente que sí le llame la atención y diga, ok, perfecto, pues para pegarme a esto. ¿Y qué áreas de atención considera que tienen área de oportunidad al momento de abordar el paciente? Pues realmente, si se fijan, es el médico que está solicitando el estudio. De ahí le pasan información al paciente. Yo creo que ahí sería un punto importante explicarle al paciente sobre lo del estudio. Esto que les comenté porque el estudio está satanizado. Entonces, llegan los pacientes asustados, con mucho temor, cuando realmente no lo es así. Y luego enseguida es con el personal de atención al público, que es quien recibe la llamada y quien le agenda la cita. Entonces él pudiera estar resolviendo ahí algunas dudas. Muchas veces llega el paciente sinceramente sin receta, ¿no? Por ejemplo, y o llega con la receta, pero pues no tiene ningún diagnóstico. Entonces digo, pues ¿cómo le voy a hacer una prueba específica para una patología? Se lo hago, lo regreso y a lo mejor el doctor va a decir, oye, pero lo que yo quería que estudiaran un estudio, pues ¿cómo? Si no tengo un diagnóstico. Y pues básicamente, ¿no? Esa sería la cadenita: médico tratante, familiar o paciente, atención al público y su servidor para regresarlo por esa misma vía. Bueno, estoy a sus órdenes. Próximamente estaremos programando otra plática para ir orientando un poquito acerca de esto. Que tengan buen día y por aquí los estaremos esperando a los que están en el programa presencial.
y estamos a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde.